Hola, ¿qué tal? Aquí el Dr. Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar de los derrames cerebrales o hemorragias cerebrales. Se les llama derrames porque lo que se derrama es sangre por rotura de un vaso sanguíneo. Esto de derrame cerebral sería un término popular, pero el término médico sería hemorragia cerebral. ¿Es un tipo de ictus la hemorragia cerebral? Pues sí, es un tipo de ictus. También se llama accidente vascular cerebral o accidente cerebrovascular y se escribe con las siglas AVC o ACV. Entonces hay dos tipos fundamentales de ictus. Uno sería el ictus isquémico, que es el más frecuente, un 80-85%, y el otro es el ictus hemorrágico, que sería un 15-20% de los casos, que es el que vamos a tratar hoy. El accidente vascular cerebral o ictus isquémico se debe a una obstrucción de un vaso sanguíneo, de forma que no llega sangre a una parte del tejido cerebral y esto da lugar a una muerte de este tejido y a una serie de síntomas neurológicos. En el caso de la hemorragia cerebral o el ictus hemorrágico, ocurrirá una rotura de un vaso sanguíneo con un derrame, es decir, con una hemorragia de sangre. Entonces dará síntomas también porque no llegará sangre suficiente a la parte siguiente a la que se ha producido la hemorragia o la ruptura del vaso sanguíneo, pero también porque aumentará la presión intracerebral. O sea, estos son los dos tipos fundamentales. Dentro de la hemorragia cerebral podemos distinguir la hemorragia intraparenquimatosa y, por otra parte, la hemorragia intraventricular. La intraparenquimatosa es la que se produce dentro del tejido cerebral propiamente dicho y la intraventricular es dentro de unos huecos que hay dentro del cerebro que se llaman ventrículos. Muchas veces lo que ocurre es que la hemorragia es intracerebral inicialmente y después pasa dentro de los ventrículos. Tener en cuenta que se habla de hemorragia cerebral o intracerebral, pero quizá lo más correcto sería hablar de hemorragia encefálica. ¿Por qué? Porque cuando hay una hemorragia en el cerebelo o una hemorragia en el tronco cerebral o el tallo cerebral, que es los que se ven en la imagen, no pertenecen propiamente al cerebro, sino que serían el encéfalo, formarían parte del encéfalo que consta de cerebro, cerebelo y tronco cerebral. También se habla de hemorragias intracraneales. ¿Y por qué? Pues para distinguir entre hemorragias cerebrales, propiamente dichas, que son las que hemos comentado, o hemorragias encefálicas, y hemorragias extracerebrales. A las primeras se les llama también hemorragias intraaxiales y a las segundas hemorragias extraaxiales. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues que las primeras se dan dentro del cerebro, como hemos comentado antes, o el encéfalo, y las segundas se dan por fuera del cerebro, pero por debajo de lo que es el hueso, ¿no? El hueso del cráneo. Se dan concretamente en la zona de las meninges, que son unas membranas que cubren el cerebro. Entonces tenemos ahí la hemorragia subaracnoidea, después también el hematoma subdural y el hematoma epidural. Al final las preguntas comentaré lo que son cada una de ellas, pero que no estarían dentro de la clasificación de hemorragia o derrame cerebral propiamente dicho, que es lo que estamos hablando en este vídeo. ¿Qué síntomas puede presentar una hemorragia o derrame cerebral? Pues es importante conocerlos porque cuanto antes los detectes y llames a emergencias, más rápido se actuará y más fácil es que la persona pueda recuperarse. Conforme va pasando el tiempo, pues peor será la situación y peor será la recuperación. Esto para la hemorragia cerebral o para el ictus en general. Entonces los síntomas son de déficit neurológico, es decir, de una carencia de funciones que dependerán del nivel en el que esté la lesión cerebral, es decir, en donde se haya producido la hemorragia dentro del cerebro, del cerebelo, del tronco cerebral. Entonces, los típicos son pues, la parálisis o la paresia, es decir, la pérdida de fuerza brusca o repentina, que puede ser total o parcial, de una parte del cuerpo, puede ser un brazo, una pierna, puede ser la cara incluso, y esto normalmente se producirá en un hemicuerpo, es decir, en el lado izquierdo o en el lado derecho del cuerpo. Otros síntomas típicos son la pérdida de consciencia o la alteración del nivel de consciencia, que puede ir desde una situación de confusión, de estupor, a progresivamente avanzar a una situación de coma. Después puede presentar también un dolor de cabeza brusco o repentino, que a veces en ancianos esto suele estar más ausente o ser un dolor de cabeza leve. Después puede ser pérdida de visión de uno o de los dos ojos. Después tenemos también dificultades en el habla. La persona puede tener dificultades al articular la palabra, esto se llama disartria, o hablar de forma extraña, o puede incluso tener una afasia, es decir, que no poder hablar en absoluto. A veces puede haber una disminución en la comprensión de lo que le están diciendo, o que incluso no pueda leer, no entienda las cosas.
Entonces esto se puede combinar y por eso la persona hable de una forma extraña o que sea una especie de galimatías. O sea, estos serían otros síntomas. Después un entumecimiento en una parte del cuerpo, en las zonas estas que hemos dicho de parálisis o de paresia, de debilidad. Puede tener una sensación de tumefacción. Después puede también tener una dificultad al tragar. Puede tener también alteraciones en el equilibrio al andar, incluso aunque no haya tenido una parálisis o una paresia, pueden combinarse síntomas de forma que haya una pérdida en el equilibrio, ¿no? Esto, por ejemplo, sería típico cuando se afecta el cerebelo. Después puede haber episodios de convulsiones que pueden ser focales o pueden ser generalizadas. Después también tenemos, en el caso de las hemorragias, los síntomas que serían más de hipertensión intracraneal, es decir, de aumento de la presión debido a la hemorragia que se produce y que hace que aumente la presión dentro del cráneo. Estos síntomas típicos son la cefalea también, es decir, el dolor de cabeza, pero muy brusco, repentino, como nunca antes lo has tenido, o sea, este es un síntoma, con náuseas, vómitos, a veces rigidez de nuca, es decir, que no puede flexionarse, o sea, asociado a estos síntomas. Y también la pérdida de conciencia también puede ser igual o más intensa. En el caso de que sean hemorragias leves, o sea, de pequeña cantidad, a veces puede ser muy similar a un ictus isquémico que hemos comentado en la clasificación. O sea que básicamente estos serían los síntomas generales que puede presentar y, como digo, es muy importante detectarlos precozmente para ponerse en contacto rápidamente con emergencias y que se trate la situación lo antes posible, porque cuanto más tiempo pase, peor será o más difícil será la recuperación. ¿Puede causar hernias en el encéfalo las hemorragias cerebrales? Pues sí, porque con el aumento de presión hará daño. Un daño será porque presionará el tejido sano por la ruptura del mismo vaso sanguíneo y porque no llega suficiente sangre a la zona que tiene que llegar, entonces habrá una isquemia, una falta de llegada de oxígeno en toda la zona esta. Pero además habrá un aumento de presión intracraneal y esto puede hacer que haya una herniación, es decir, un desplazamiento de un tejido de un lado a otro. Entonces, en este caso puede ser el cerebro o el cerebelo, por ejemplo, a través de la hoz del cerebro, que divide los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pues puede haber un desplazamiento del cerebro, puede haber un desplazamiento del cerebro, de la parte occipital hacia el cerebelo, porque la tienda del cerebelo, que es la que separa la parte occipital del cerebro y del cerebelo, se hernie, o también puede ser una herniación a través del foramen magno, que es el que hay en la base es un agujero que hay en la base del cráneo, a través de la que saldrá la médula espinal. Entonces, a través de ahí también puede haber una herniación del cerebelo. Entonces, esto dará síntomas adicionales aparte de la hemorragia en sí misma. O sea que sí, que puede dar lugar a hernias en el encéfalo. ¿Cuáles son las causas de hemorragia o de derrame cerebral? Pues la causa principal es la hipertensión arterial elevada, de largo tiempo de evolución, una hipertensión descontrolada, sobre todo si se asocia a obesidad o sedentarismo, tabaquismo, consumo de tóxicos o dietas también con muchas grasas saturadas, grasas de tipo trans, en fin, dietas desequilibradas. Entonces, esta hipertensión lo que hace es que actúa a nivel de las paredes de las arterias, de estos vasos sanguíneos, y dará lugar a un fenómeno que se llama arteriolosclerosis hialina. Este fenómeno consiste simplemente en que la presión hidrostática es grande dentro de la arteria, es mayor al normal, se presionan las proteínas hacia esta pared vascular y entonces se infiltran por proteínas y da lugar a este tipo de arteriolosclerosis con paredes más rígidas y frágiles que se rompen con más facilidad. Y otro fenómeno son los microaneurismas, un tipo de microaneurismas que se dan también en arteriolas pequeñitas, en arterias pequeñitas, y que son más frágiles y también se pueden romper. Si a esto asociamos que haya obesidad, que haya consumo de tóxicos como por ejemplo el tabaco, que haya una dieta desequilibrada con sedentarismo, pues aumenta más la posibilidad. O sea que esta sería la causa principal. Después tenemos otras causas, como por ejemplo los aneurismas congénitos, es decir, que son dilataciones de los vasos sanguíneos que hacen que estas partes que están más dilatadas del vaso sanguíneo, a nivel cerebral en este caso, sean más frágiles y también se pueden romper, como digo, congénitas, que a lo mejor son del nacimiento.
Después tenemos también malformaciones arteriovenosas, que también son de nacimiento y que consisten en comunicaciones directas entre arterias y venas. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre que sale del corazón y va a más presión, y normalmente no se comunican directamente con las venas, sino que lo hacen a través de arteriolas que se van haciendo cada vez más pequeñitas, capilares, y luego ya las vénulas y venas. En este caso hay una comunicación más directa entre arterias y venas, entonces hay una mayor presión, estas comunicaciones son más frágiles, se pueden romper con mayor posibilidad, con mayor facilidad, y también pueden dar problemas a nivel de las venas, que también se pueden romper. Normalmente la ruptura en las hemorragias cerebrales es con más posibilidad, se da con más frecuencia en las arterias, aunque también puede ser que se dé en las venas. O sea, malformaciones arteriovenosas. También puede ser debido a vasculitis, es decir, a enfermedades que actúan directamente en los vasos sanguíneos, concretamente en los vasos cerebrales, y dan lugar a una inflamación del vaso sanguíneo, de su pared, y entonces también es más frágil y es más fácil que se rompa. Después también puede ser simplemente por traumatismos directos, por un accidente, que haya una hemorragia cerebral, porque se rompe un vaso sanguíneo. Después hay enfermedades genéticas, por ejemplo la angiopatía cerebral amiloide, que también puede dar lugar a cúmulos de proteínas en paredes de vasos sanguíneos y que dé lugar a rupturas de vasos sanguíneos y hemorragias cerebrales. Después, otras causas pueden ser enfermedades de la coagulación. Entonces, si la persona tiene más facilidad en sangrar, pues es posible que uno de los lugares en los que sangre sea en el cerebro. O sea que esta sería otra posibilidad. Fármacos también, los fármacos anticoagulantes. Si se toman en exceso o no está bien controlado, si hay un exceso, puede ser que haya más predisposición a que haya una hemorragia, y también puede haber una hemorragia cerebral. Después, fármacos como las anfetaminas o fármacos ya ilegales como la cocaína pueden dar aumentos bruscos de presión arterial, y también los simpático-miméticos en general, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, y fármacos de estos. Algunos de estos que se dan también para descongestionantes llevan simpático-miméticos, y usados en exceso, y si tienes predisposición podrían darte algún problema. También hay otras causas, como pueden ser tumores cerebrales que pueden empezar a sangrar, o metástasis cerebrales. También puede ser secundario a infecciones cerebrales. Y después hay una causa que hay que tener en cuenta, que sería, por ejemplo, un infarto cerebral, es decir, una ictus isquémico, de los que hemos comentado al principio, pero que lo que ocurre es que no llega oxígeno a una parte del tejido cerebral, y ese tejido cerebral incluye los vasos sanguíneos de esa zona. Entonces el endotelio, la parte interna de estos vasos sanguíneos, se muere. Entonces estos vasos sanguíneos de esta zona son más frágiles y a su vez pueden romperse y sangrar, o sea que se dé una hemorragia, un sangrado en la zona que está muerta como consecuencia de una obstrucción previa. O sea que aquí tendríamos una obstrucción que da lugar a una hemorragia posterior. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente son estas las causas que pueden dar lugar a hemorragia cerebral. ¿Cómo se diagnostica o cómo se sabe que una persona tiene una hemorragia cerebral o un derrame cerebral? Pues con los síntomas y signos que hemos explicado antes, que esto se ve en la exploración física o por lo que te dicen las personas que han traído al paciente, y después habrá que hacer una analítica para descartar causas, por ejemplo, como una hipoglucemia, ver la situación general en la que se encuentra el paciente. Hay que preguntar por los antecedentes personales o investigarlos, si tiene hipertensión, los fármacos que toma, si toma anticoagulantes, si tiene algún tipo de enfermedad, una vasculitis, por ejemplo, que puede haber predispuesto a que tenga este tipo de problema. En fin, habrá que hacer una historia clínica, pero hay que actuar siempre con rapidez, por si acaso, ¿no? Las pruebas diagnósticas que dan el diagnóstico normalmente suele ser un TAC cerebral o una resonancia magnética cerebral o craneal, y esto nos localizará la lesión y también descarta que no sea un tumor o que sea un absceso. Como he dicho, la analítica es importante para ver la situación general, y en el caso de que sea una hemorragia subaracnoidea o se sospeche o se vea por el TAC, pues aquí en este caso se hará una punción lumbar. Después también están las angiografías cerebrales, que nos pueden decir si hay una lesión concreta donde está la obstrucción, una malformación arteriovenosa, o nos puede dar la localización exacta, que esto ya será el neurocirujano el que lo indicará.
¿Y cuál es el tratamiento que hay que hacer cuando hay un derrame cerebral? Pues si esto pasa en el domicilio y sospechas que la persona con la que estás ha tenido una hemorragia cerebral, un derrame, lo que hay que hacer es llamar rápidamente a emergencias, por supuesto, porque el tiempo cuenta, pasan los minutos, pero la persona hay que ponerla en posición tumbada, con la cabeza un poquito inclinada hacia arriba, a unos 30 grados más o menos, y que esté en reposo, que no haga ningún tipo de esfuerzo, y por supuesto no darle nada de beber ni de comer, porque podría tener dificultades a la deglución y podría atragantarse y complicar todavía más la situación. Entonces, en atención primaria lo que habría que hacer es estabilizar al paciente y activar el código ictus, porque es una emergencia y hay que trasladar al hospital. El tratamiento en el hospital consistirá en que el paciente esté tumbado, inclinado 30 grados, se le pedirá una analítica, es decir, se le pone una vía, se le hará una valoración neurológica cada 15 minutos aproximadamente, se le controlarán las constantes, la presión arterial, en este caso muy importante, la respiración, cómo está la glucemia, cómo está la saturación de oxígeno en sangre con el pulsioxímetro, en fin, lo que se hace normalmente en estos casos. Y está contraindicado aquí el usar anticoagulantes, ¿no? O fibrinolíticos, y si lo estaba tomando previamente el paciente, pues habrá que revertir la situación según lo que el fármaco que estuviera tomando, ¿no? Se puede utilizar plasma, vitamina K, protrombina o incluso en algunos casos pues hemodiálisis. En el tratamiento específico, por ejemplo, si la presión arterial es muy alta, es posible que haga falta introducir antihipertensivos o por vía oral o incluso intravenosos, y en el caso de que haya síntomas de hipertensión intracraneal, pues muchas veces se utiliza el manitol. Aquí será el neurocirujano también el que tendrá que valorar si hay que hacer una craneotomía, es decir, abrir parte del cráneo para drenar la hemorragia. Entonces hay que valorar el beneficio-riesgo, o también se puede hacer una cirugía estereotáctica que es mucho más precisa, pero esto ya sería una cuestión neuroquirúrgica y habrá que valorar el caso en concreto. A continuación voy a responder a las preguntas más frecuentes, pero recuerda que el contenido que doy es de tipo informativo, divulgativo, y que nunca sustituye al médico o al neurólogo, que es con quien tienes que consultar. Y si eres estudiante, lo que tienes que hacer siempre es comprobar las cosas con los libros o preguntar a los profesores. ¿Se puede hacer algo para prevenir o para disminuir el riesgo de las hemorragias cerebrales o los derrames cerebrales? Pues sí, si tenemos en cuenta las causas que hemos comentado antes, en primer lugar es el control adecuado de la hipertensión arterial, si tienes hipertensión, si tienes presiones altas. Después hemos ya comentado pues el control del peso, de la obesidad, con una alimentación equilibrada, con ejercicio físico, es decir, evitar el sedentarismo, el moverse. Después el controlar el colesterol, también el controlar la glucemia, si tienes diabetes tenerla bien controlada, evitar los hábitos tóxicos como el tabaco en primer lugar, pero también el alcohol y también otros tóxicos como por ejemplo cocaína, anfetaminas y sustancias similares, porque aumentan mucho el riesgo que puedas tener con el tiempo un accidente vascular cerebral y concretamente una hemorragia. Después, si tienes una enfermedad cardíaca, también tenerla bien controlada, y si estás tomando anticoagulantes, pues tener también bien controlado el nivel de anticoagulantes que tienes y la coagulación de la sangre, ¿no? Si tomas el acenocurmarol, el llamado Sintron, pues controlar el INR para evitar que pueda tener más predisposición a tener hemorragias. Y después ya enfermedades específicas, como por ejemplo esto que hemos comentado antes de la angiopatía amiloide o enfermedades de estas que son vasculitis o enfermedades de este tipo, pues habrá que hacer un seguimiento en concreto de esta enfermedad y tratarla de forma adecuada. O sea que habría ya que buscar los tratamientos específicos ya para la persona, para la afección que tiene. ¿Cuál es el pronóstico y cuáles son las secuelas de una hemorragia cerebral? El pronóstico, dependerá del grado de hemorragia, o sea, de su intensidad, de su extensión, dependerá de la localización y también dependerá de la rapidez del tratamiento, ¿no? La mortalidad al cabo de un mes es de un 40% de media, varía según los autores, y esta mortalidad suele ser en su mayor parte o más del 50% en las primeras horas. Si el tratamiento se demora más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, suele empeorar bastante el pronóstico.
En cuanto a secuelas, pues es una de las principales causas de gran discapacidad. Entonces pueden quedar secuelas neurológicas diversas como parálisis o debilidades en algunas partes del cuerpo, dificultades para el habla, dificultades cognitivas. Todo dependerá de la localización de la lesión. Para tratar esto, lo que se hará en primer lugar es hacer fisioterapia, logopedia y tratamiento con terapias ocupacionales, a lo mejor tratamientos psicológicos, y después, por supuesto, el controlar los factores de riesgo para evitar que se repita la situación, es decir, controlar bien la presión arterial, llevar un buen control de los fármacos del paciente, según cómo haya quedado, qué secuelas haya tenido, pues intentar que haga algo de ejercicio físico, cuidar la alimentación y, por supuesto, evitar sustancias tóxicas que puedan perjudicarle. O sea que esta más o menos es la visión global del tema. ¿Qué es peor, una hemorragia cerebral o un infarto cerebral? Bueno, esto ya hemos dicho que dependería de la intensidad o la extensión de la hemorragia o del infarto, y dependerá también de la localización, pero en general suele ser más devastador o más catastrófico la hemorragia cerebral que el infarto cerebral. Ya hemos dicho que la hemorragia era por derrame de sangre debido a una rotura de un vaso sanguíneo, y en el caso del infarto sería por una obstrucción, por un coágulo o un trombo de un vaso sanguíneo. En ambos casos es un mal asunto, pero la hemorragia suele ser peor. ¿Qué frecuente es y quién sufre con más frecuencia hemorragias cerebrales? Pues la incidencia mundial es entre 10 y 20 casos cada 100.000 habitantes año, y esto va aumentando a partir de los 35 años, sobre todo a partir de los 55 años en varones, sobre todo si son fumadores y si son hipertensos, sobre todo si están mal controlados. Y por supuesto todos los factores que hemos comentado antes, de llevar una vida sedentaria, mala alimentación, obesidad, esto aumenta el riesgo, ¿no? También el consumo de tóxicos. Después ya hemos comentado que en cuanto a frecuencia, dentro de los ictus, los más frecuentes son los isquémicos, que son producidos por infarto y trombosis, que son el 80%, más o menos 80-85% de estos, y las hemorragias serían alrededor del 15-20%. ¿Puede un traumatismo craneal causar una hemorragia cerebral y qué hacer? Pues sí, puede ser, es una de las causas que hemos comentado que podría dar lugar a una hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, o también una hemorragia subaracnoidea, o también los hematomas subdurales y epidurales. Y lo que hay que hacer dependerá de la intensidad del traumatismo, o de si hay una herida o no, dependerá de la edad de la persona, dependerá de las patologías previas que tiene, de los medicamentos que esté tomando o no, es decir, si está tomando anticoagulantes o no, pero normalmente es una señal de que hay que consultar al médico, pues si la persona ha perdido el conocimiento como consecuencia del traumatismo, si está confundida, desorientada, si ha perdido el equilibrio o está perdiendo el equilibrio, está con un cambio de conducta, de humor, está como mucho más irritable, se ve un cambio de personalidad, si tiene náuseas, vómitos o si refiere un dolor de cabeza persistente. En estos casos pues habrá que consultar desde luego al médico. ¿Puede dar un cáncer cerebral, un tumor cerebral, una hemorragia, un derrame cerebral? Pues como he comentado antes, sí que puede ser, incluso podría ser que fuera la primera manifestación con la que lo detectamos. Puede ser tanto por un cáncer primario que aparece en el cerebro, como por una metástasis de un cáncer, por ejemplo un melanoma, un cáncer de pulmón, un cáncer renal, un cáncer de mama, que la metástasis en el cerebro pues sangre. Y también pueden ser por tumores benignos, por ejemplo el hemangioma, que es un tumor benigno vascular que afecta al endotelio de los vasos sanguíneos y que a nivel cerebral podría romperse y causar una hemorragia cerebral. O sea que sí, que es posible. ¿Qué hacer si piensas que una persona tiene una hemorragia cerebral o está teniendo un derrame cerebral? Pues lo que habrá que hacer es llamar rápidamente a emergencias, porque es una situación muy grave y cada minuto cuenta, pero lo que habrá que hacer además es poner a la persona en posición horizontal, a ser posible que esté inclinada su cabeza a unos 30 grados hacia arriba,
y no darle nada de beber ni de comer porque podría atragantarse. Y además que esté en reposo absoluto, que no haga ningún tipo de esfuerzo o actividad física porque podría empeorar la hemorragia. Pero sobre todo es ponerse en contacto rápidamente con los servicios de emergencia y explicar la situación. ¿Se utilizan anticonvulsivantes en el tratamiento de las hemorragias cerebrales? Pues no, si ha habido una hemorragia, un derrame cerebral, de forma sistemática no se utiliza un anticonvulsivante. Ahora bien, si uno de los síntomas o el síntoma principal que se ha presentado han sido convulsiones, pues entonces sí que se utilizarán los anticonvulsivantes, algún fármaco de este tipo, pero no de forma sistemática. ¿El vaso sanguíneo que se rompe en una hemorragia cerebral, cuál es? ¿Una arteria o una vena? Pues normalmente serán arterias. ¿Por qué? Porque son los vasos sanguíneos que llevan la sangre que sale del corazón y son los que llevan más presión. Aunque también puede ser que se dé una hemorragia por una rotura venosa. ¿Qué es una hemorragia subaracnoidea? Pues es una hemorragia intracraneal, es decir, dentro del cráneo, pero que no se da dentro del cerebro, sino en el espacio que hay entre el cerebro y el cráneo. Ahí lo que nos encontramos son unas membranas, que son las meninges, y que son tres. La dura madre, que sería la más externa, la aracnoides, que sería la intermedia, y la pía madre, que sería la que está en contacto directo con el cerebro. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es la que se produce o que se genera o se da en el espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio es un espacio en el que circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces una hemorragia ahí pues se puede extender. Es potencialmente mortal y hay que hacer un tratamiento también precoz. El síntoma principal es una cefalea intensa, a veces la describen como en estallido, como el dolor de cabeza más fuerte que han tenido, suele ser repentino y suele ir asociado en general con sensación de náuseas, incluso algún vómito, y puede dar también rigidez de nuca y muchas veces va con una pérdida de conciencia repentina, o sea, con un síncope. Entonces a veces se diagnostica, aparte de lo que hemos comentado del TAC o de la resonancia, se suele hacer una punción lumbar, pero ya digo que es una situación urgente. Las causas pueden ser un traumatismo, pero también por una ruptura de un aneurisma que hemos comentado antes, que se rompe y sangra, o por una malformación arteriovenosa, que también puede haber una ruptura a ese nivel. Entonces esto sería básicamente lo que es. El hematoma subdural es un tipo de hemorragia intracraneal, pero que se da entre el cerebro, o sea, no es cerebral, sino que se da entre el cerebro y el cráneo. Concretamente, en las meninges, entre la dura madre, que es la meninge más externa, y la aracnoides, entre estas dos. Por eso se llama subdural. Normalmente puede ser espontáneo, pero normalmente es por un traumatismo, normalmente un traumatismo fuerte en el 30% de los casos, aunque se considera que en los casos que no se sabe es por algún traumatismo que no es consciente la persona, traumatismo craneal, y los síntomas se dan conforme va pasando el tiempo porque empieza a acumularse sangre y presiona en el cerebro desde la parte de fuera. Entonces suele ser por la rotura de una vena, por eso es menos intensa la hemorragia inicialmente, a no ser que sea un traumatismo muy grave, y los síntomas que da normalmente serán alteraciones del nivel de conciencia que pueden llegar hasta el coma. La persona también puede ser que empiece a tener cambios de personalidad, a estar más desorientada, a decir cosas raras. Precisamente porque va más lento, se distinguen tres tipos, que serían el hematoma subdural agudo, subagudo y crónico. El agudo sería el que se produce en las primeras 24 horas y normalmente va con una pérdida de conciencia. El subagudo podría llegar hasta los 21 días, cuando empieza en este espacio de tiempo a dar síntomas. Y el crónico es el que da síntomas a partir de los 21 días, o sea, las 3 semanas. Hay que ir con cuidado con esto porque empezarán con estas alteraciones cognitivas y que es más frecuente, por ejemplo, en alcohólicos, en personas anticoaguladas y sobre todo en ancianos, sobre todo en la época actual, conforme va aumentando más la media de edad, hay que tenerlo en cuenta porque la manifestación más frecuente en ancianos suele ser por una alteración del nivel cognitivo. El diagnóstico es, aparte de la clínica o las manifestaciones clínicas, por un TAC o una resonancia, y el tratamiento pues también dependerá un poco de la gravedad de la situación. Esto ya sería cuestión del neurocirujano. ¿Qué es un hematoma epidural? Pues es una hemorragia que se da entre la meninge más externa,
que rodea el cerebro, que es la dura madre, y el hueso craneal. O sea que esto sería una hemorragia intracraneal, pero no una hemorragia cerebral propiamente dicha, como las anteriores que hemos comentado. Entonces aquí la causa más frecuente suele ser un traumatismo, suele darse en gente joven con más frecuencia, porque suelen tener la dura madre menos adherida que las personas más mayores, menos adherida al cráneo, y suele ser por la rotura de una arteria, lo que hace que se sangre con más intensidad. Los síntomas pueden ser inmediatos, pero pueden tardar unas horas en manifestarse y puede ir con una alteración del estado de conciencia, que la persona empiece a hablar de forma extraña, puede tener náuseas, vómitos, mucho dolor de cabeza y puede llegar a tener incluso convulsiones o puede llegar a hacer un coma y podría morir. Entonces es una situación que es una emergencia. El diagnóstico, pues como en los otros casos, será por un TAC o una resonancia, y el neurocirujano será el que tendrá que decidir el tratamiento adecuado, pero hay que pensar en esta situación. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar. Si tienes alguna duda me la dejas en los comentarios, y un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.